Primera de Corintios 10:11. Yo no sé por qué lo tengo aquí movido. Es 6:13, perdón. La vianda es para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como el otro tienen su fin, los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino el cuerpo es para Dios y Dios para el cuerpo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hemos estado hablando acerca de la serie Ídolos. Le dije el domingo pasado, esta serie nació en un momento de oración con el Señor. En un momento de oración con el Señor, el Espíritu Santo me mostraba, me enseñó en visión, y pude ver cómo batallamos con cosas que debieran de ya estar por sentado en nuestras vidas como hijos de Dios. Venimos a la oración, nos congregamos, cumplimos con nuestros deberes, levantamos altar, adoración, alabanza, y de repente no alcanzamos a ver Zoé completamente o una vida plena en el Señor. Y yo le decía: ¿por qué es que se batalla tanto, Padre? Nuestra vida debe de ser un reflejo de la vida de la iglesia primitiva, porque tenemos Zoé, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué pues es que de repente se resta en los milagros, se resta en las provisiones, se resta en la fortaleza espiritual? Usted debería de venir aquí. Oiga bien, esto no es regaño, esto es un hecho. Usted y yo deberíamos de venir a esta casa llenos del gozo de nuestra salvación, gozosos, aleluya, porque somos salvos en Cristo Jesús. Porque la promesa es que Él cambia tu lamento en baile, aleluya. Así que deberías de tener material para que Dios cambie. Y lo que está pasando en ese proceso y esa situación que se ha levantado es para darte material para entregarlo a Dios. Y Dios dice: dame ese lamento, dame esa prueba, que yo te la vuelvo, aleluya, en baile. Yo te la vuelvo en gozo. Y digo: entonces, ¿por qué no venimos todos? Estamos en la casa de Dios, wow, vamos a alabar, vamos a hacer fiesta. Porque algo está contrarrestando nuestra promesa. Hay algo ahí que no permite que Zoé tome su plenitud en tu vida personal. Y entonces el Espíritu Santo me mostraba a través de la oración y me dijo: lee los Reyes, lee los Reyes. Y a través de leer los Reyes, siempre hubo un remanente que estaba alineado con Dios, y por amor a ese remanente, el resto de la congregación, el resto del pueblo era bendecido. Por el sacrificio de Abraham, Lot fue bendecido, sus esclavos fueron bendecidos, toda la comunidad que le seguía fueron bendecidos, protegidos, aleluya, por el sacrificio de Abraham. Por la adoración de David, aleluya, el pueblo de Israel entró en una etapa de victoria tras victoria. Por la entrega y la renditud de David, aleluya, todo el pueblo de Israel, aleluya, gloria a Dios, entraron en una etapa de victoria en victoria, de gloria en gloria, ganando, conquistando, expandiendo sus fronteras, ensanchando su territorio. ¿Sabe por qué? Por la adoración de un hombre. Pero siempre he mirado en la Biblia, a pesar de que eso está pasando, ese hombre vive en la gloria de Dios. Esa mujer vive metida en una dimensión hermosa. Y los que están viviendo en Zoé, los que están viviendo en la gloria de Dios, dijimos el domingo pasado, es visible, es tangible, es atractivo, se nota. Wow, mira cómo viene la hermana, es una mujer de fe. Mira cómo viene el hermano, es un hombre de... ¿Cuántos hombres de fe hay en este lugar? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas mujeres, denles un ejemplo, cuántas mujeres de fe hay en esta casa? Si no las preparo, no gritan. A ver, varones, enséñenles cómo se hacen. ¿Cuántos hombres de fe hay en este lugar? Así es como se hace. Y entonces, por el sacrificio de algunos, el todo es bendecido.
Y sucede en las congregaciones por el sacrificio, por el altar que levanta uno. Porque usted sabe que hay quienes protegen este altar. Hay quienes en esta casa están orando para que esta casa no caiga. Hay quienes en este altar que les está costando la gloria que se está moviendo en este lugar. Hay quienes no han soltado el ayuno. Hay quienes no han soltado la oración. Hay quienes siguen firme leyendo la palabra de Dios. Hay quienes siguen clamando, Abba Padre. Hay quienes siguen clamando, tengo hambre y sed de ver la gloria de Dios moverse en esta casa. Y aunque 2 o 3 digan, ya no quiero ir, hay quienes están velando por un altar en este lugar. Y por esos 2 o 3 que saben a lo que vinieron, tú puedes acercarte confiadamente y recibir algo de parte de Dios en esta tarde, a pesar de que no has derribado los lugares altos en tu vida. Josías, un fiel enamorado de Dios, el rey Josías, aleluya, comenzó a restituir el templo, a restituir a los profetas y los sacerdotes en su lugar de asignación para servir a Dios y al pueblo de Israel. Pero Josías, a pesar de que estaba entregado y sirviendo a Dios, la Biblia dice, aún con todo y eso, los lugares altos no se habían destruido entre los hijos de Israel. Eso se lo voy a dejar para la semana que viene. Pero le quiero decir que eso me mostró el Señor. Si no se está viviendo gloria, mire, ¿cuándo fue la última vez que usted palpó la gloria de Dios? Eso es retórico. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y alguien recibió un milagro? Sabe que toda esta semana yo recibí mensajes, pastor, siento que usted me tiene que decir algo. Y no solamente como pastor, me habló un primo y me dijo, siento que necesito hablar contigo. Me dijo, tuve un sueño y en el sueño tú me hablabas. En el sueño no me voy a meter más profundo, pero ¿sabe por qué le cuento esto? Porque el que está metido en la presencia de Dios mira la gloria de Dios todos los días de su vida. El día de ayer yo recibí mensaje. El antier yo también lo recibí. Y no se lo digo por presunción, porque usted también puede tener esto. Se lo digo por ejemplo. Se lo digo por ejemplo. ¿No quiere usted una vida de gloria en la presencia de Dios? ¿No quiere usted o quiere estar cómodo, sentado y escuchar al pastor sermonear y gritar todos los domingos? Los domingos no vinieron el día de hoy. Y eso que son de puro domingo. Gloria a Dios. Pero si usted está aquí es porque viene con hambre de algo fresco. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Y entonces el Señor me mostraba es que se beneficia al pueblo un poquito, se beneficia. Lo voy a decir como lo dijo Cristo y lo digo con todo el amor en mi corazón. Pero la mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia se acercó a Jesús. Sirofenicia era Siria y de Fineas. Sirofenicia. Esta mujer se acercó a Jesús, o sea, era griega. Vino a Jesús y le dijo, Jesús, mi hija está endemoniada. Escuche bien, mi hija está endemoniada, haz algo por ella. Y Jesús le dijo, pero no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. O sea, tú eres griega, no eres del pueblo de Israel. Sígame con esto. Le dice, tú eres griega, por lo tanto aún no eres hija de Dios. ¿Cómo quieres que yo te haga un milagro si yo vine a los hijos de Dios? Yo vine primero a la casa de Israel. ¿Cómo le voy a dar el pan de los hijos a los perrillos? Y esa mujer dijo, sí, Jesús, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Cuando los hijos están comiendo pan, maná del cielo, vianda que fue diseñada para los hijos de Dios, revelación, misterio, códigos de bendición, palabra que aleluya, que te lleva de gloria en gloria. Mientras los hijos están alimentando, caen migajas alrededor. Y dijo Jesús, aquella mujer le dijo, y de esas migajas los perrillos se alimentan, Jesús. Y Jesús se sorprendió y dijo, wow,
cuán grande fe tiene esta mujer. Ve, tu milagro te es concedido. Ella se acercó por migajas, pero Dios le dio del pan, porque mi Dios no sabe dar migajas. Mi Dios, cuando da algo, lo da todo. Aleluya. Pero lo que quiero que entiendas aquí es que algunos viven de las migajas, no porque Dios le está dando migajas, sino porque no se quiere acercar a la mesa. Quiere alimentarse de lo que está cayendo en la parte de atrás, porque no se quiere acercar. Pero te aseguro que si en esta tarde te levantas y dices: yo voy a abrazar el altar, yo me voy a acercar al Señor, mi Dios no sabe dar migajas. Mi Dios solamente da plenitud, solamente da. Alguien tiene que entenderlo. Por eso estamos hablando de ídolos. Porque el Señor me dijo: los que tienen todavía lugares altos y no los han derribado, están recibiendo misericordia. Están recibiendo misericordia. Por eso todavía sus vidas son funcionales. Por eso es que todavía pueden salir adelante, aunque con mucha dificultad. Gravosamente se llama cristiano, porque no han derribado lugares altos. Pero como se acercan a donde hay 2 o 3 hijos que están bajando pan, bajando maná, provocando que de la peña brote agua. Aleluya. Alguien dele gracias a Dios por su misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y entonces me dijo: tenemos que derribar lugares altos. Josías se dio cuenta de esto y comenzó a tumbar todos los lugares altos. El domingo que viene vamos a hablar de los lugares altos. Pero déjame decirte una gran verdad que nos cuenta el apóstol Pablo a través de esos versículos. La vianda para el vientre para la vianda, el cuerpo para Dios y Dios para el cuerpo. En esa porción está hablando de Dios, Elohim, amén. Recuerde que Elohim es un término que se usa para decir Dios en la Biblia, pero no totalmente significa, no todo el tiempo significa Jehová, amén, Yahweh. Elohim habla de Dios, pero cuando tú dices Dios, no todo el tiempo te refieres al Dios de la Biblia. ¿Alguien está ahí? Pero cuando hablas de Dios, lo vimos el domingo pasado, Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es que haya otros dioses, dijimos, pero es que hay entidades espirituales que se hacen pasar por Dios. Amén. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: así como el alimento fue diseñado para el estómago y el estómago para el alimento, así el cuerpo fue diseñado para Elohim o el espíritu. Amén. Para el espíritu, y el espíritu diseñado para el cuerpo. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces debemos de entender algo para poder abrazar el mandamiento de Dios de derribar ídolos en nuestras vidas. Debemos de entender esto primero. El cuerpo fue diseñado para que el espíritu habite en él. ¿Alguien está aquí? Quiero que entienda esto por unos segundos conmigo. Reflexionen esto. Nosotros, el cuerpo físico es un reflejo, es una animación del espíritu que lo habita, que mora dentro de él. ¿Estamos aquí? Sí, amén. Entonces el cuerpo físico lo comparo con una caricatura. Una caricatura es un dibujo animado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el dibujo es un montón de rayones y manchones de carbón en un papel. Pero ese montón de rayones y manchones o imágenes plasmadas en un papel, cuando le dan movimiento, se animan, cobran vida. ¿Alguien en la escuela alguna vez en su libro de ciencias sociales, una clase muy aburrida para mí en la primaria, nunca llegó a hacer una caricatura en el libro, en las hojas del libro, ¿verdad? Y pintaba un monito que iba corriendo y cuando lo animabas llegaba de un lado de la hoja al otro, pero nunca se movió la imagen, simplemente se animó, se le dio motion, se le dio movimiento.
Y entonces pareciera que la imagen cobró vida. Bueno, de la misma manera es el cuerpo del hombre. Es un montón de células reunidas, amén, para manifestar o para ser animada desde otra dimensión. ¿Alguien está aquí? El cuerpo físico fue tomado del polvo, dice la Biblia, y entonces fue diseñado para que de otra dimensión se anime, se mueva, sea influido. El cuerpo físico pues se puede manifestar en diversas o múltiples dimensiones. Sígame un poquito aquí. Pues tiene que ir a YouTube a escuchar esto otra vez. Múltiples dimensiones, porque caminamos para enfrente y para atrás. Esa es una dimensión. También podemos caminar para los lados. Esa es una segunda dimensión. Pero también tenemos volumen. Amén. Esa es una tercera dimensión. Pudiésemos quizás decir que una cuarta dimensión puede ser el tiempo. El tiempo, porque usted se está moviendo en la dimensión de X o Y, pero le va a tomar un tiempo llegar de punto A a punto B. ¿Alguien está conmigo? Entonces el tiempo es otra dimensión en la que este cuerpo fue diseñado para moverse. Pero si a este cuerpo se le sale el espíritu, ¿qué pasaría? Se colapsa. Y aunque está diseñado para movimiento multidimensional, ya no se movería. Ya no se movería. Ahí donde lo dejó el espíritu, ahí se quedará. Significa que esta dimensión depende de una quinta, si pudiéramos decir, de otra dimensión, que es la dimensión de lo espiritual. El espíritu tiene que habitar y morar en el cuerpo para poder manifestarlo, moverlo a través de las multidimensiones. Te puedes mover en la línea de Y si el espíritu está dentro de ti, en la línea de X si el espíritu está dentro de ti, en la línea de volumen o Z si el espíritu está dentro de ti. Aleluya. Te puedes mover en la línea del tiempo si el espíritu está dentro de ti. Entonces el cuerpo fue creado para Dios, Elohim, para el espíritu, y es el espíritu para el cuerpo. Pero quiero que notes esto: somos diseñados como un vehículo para que el espíritu se mueva en nosotros, pero no somos exclusivamente para el espíritu de Dios. ¿Qué dijo, pastor? Claro, cualquier espíritu puede entrar aquí y se puede mover. No estamos diseñados con un candado de huella del pulgar de Dios. Él abre el cuerpo mío con el pulgar, una huella digital o un escaneo de la iris de su ojo, y solamente le pertenece a Él mi cuerpo. Sígame aquí en esto. Sino que cualquier espíritu que quisiese entrar, pudiera entrar a movilizar este cuerpo. Pero hay algo muy bonito que nos distingue del resto de la creación, y es que Dios puso el alma. Alguien tiene que tener esto ya fresco. De esto hablamos también en Zoé, bio, suke, Zoé. Y entonces el alma es la que decide qué espíritu se mueve aquí. El alma es la que está sentada en el lado de copiloto. ¿Ok? En el lado de copiloto, y es el alma el que dice, porque esto se llama el don del libre albedrío. Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado decisión propia. Para que este cuerpo se pueda movilizar, tiene que haber un espíritu dentro de él. Pero el alma es el que decide qué espíritu va a dejar entrar. Es más, no solamente decide qué espíritu quiere entrar, porque hay espíritus que vienen y tocan y te dicen: déjame entrar. El espíritu de envidia, el espíritu de fornicación, el espíritu de enemistad, el espíritu de coraje, de contienda, de ira, de chisme. Vienen y tocan, no los tienes que buscar. Pero hay espíritus exclusivos. Hay espíritus que no se meten y no se acercan si no les llamas. Hay espíritus que tú tienes que invocarlos. Aleluya. Como el Espíritu Santo de Dios. Clamé a ti y me oíste, y extendiste tu mano y me sacaste del lodo cenagoso. Yo clamo a ti de día, yo te busco de día, Señor. Aleluya.
El Espíritu Santo de Dios es un caballero. Hay que invitarlo a entrar. Hay que decirle: mi cuerpo fue creado para ti y tú para mi cuerpo. Entra en mi vida, muévete a través de mí. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Algo está aprendiendo en esta tarde. Diga sí, amén. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que los espíritus estaban sobre la tierra. Por eso es que Éxodo, Dios da el mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Dios escogió a un hombre, y de un hombre, Abraham, levanta un linaje exclusivo para Dios. Hace un pacto de exclusividad con Abraham y su descendencia, las 12 tribus de Israel. Amén. Hace un pacto de exclusividad con ellos, que luego Jesús viene a romper o viene a ampliar. Y cuando Jesús lo amplía, nos da potestad a nosotros de ahora entrar en ese pacto. Un pacto que era solamente para la descendencia de Israel. Jesús vino a hacernos hijos de Israel, hijos de Dios, hijos de David. Quisiera que alguien lo pudiera celebrar conmigo en esta tarde. Entonces ahora tú y yo, por decisión propia, podemos hacer un pacto de exclusividad con el Espíritu, con el Padre de los Espíritus, aleluya, con el Espíritu de luz, con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ahora tenemos la habilidad de pactar con Él. Y al momento que pactamos con Él, le decimos: ahora soy exclusivo para ti. Ahora hay exclusividad. Ya no se va a mover en este cuerpo otro espíritu que no sea el tuyo. En este cuerpo ya no hay cabida, cupo de manifestación de que otro espíritu, que otra entidad venga y anime este cuerpo. Ya no. Ahora este cuerpo está dedicado a Jesucristo. Por eso cuando entramos en un pacto con Dios en la pila del bautismo y salimos del agua bautismal, declaramos el nombre de Jesucristo sobre tu vida. Estamos diciendo: ahora ella, ahora él, ahora ellos le pertenecen exclusivamente a Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Éxodo 20: entonces no solo Dios es espíritu, y no solo el Espíritu de Dios es el único que puede habitar en el cuerpo, eso ya lo vimos. Pero nos advierte Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. La palabra ajeno, la palabra dioses significa espíritus, entidades espirituales. Y la palabra ajeno significa que ni tú le perteneces, ni ellos te pertenecen. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Ni tú le perteneces, ni ellos te pertenecen. Eso es ajeno. Tomar lo que no es tuyo es tomar lo ajeno, ¿verdad que sí? Y entonces el Señor dice: no tendrás espíritus morando en ti que son ajenos, que no son de Dios y que no son tuyos, porque tú entraste en un pacto con Dios. Y al momento que abrimos la puerta y permitimos que venga y cohabite con nosotros un espíritu de tinieblas, nosotros estamos violando ese pacto delante de Dios, el pacto de exclusividad. Y a esto la palabra de Dios le llama idolatría. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice la Biblia en Corintios, todo lo escrito quedó escrito para nuestro ejemplo, quedó escrito para nuestra enseñanza. Entonces todo lo que el pueblo de Israel hizo, las crónicas, reyes, el éxodo, quedó plasmado, aún los salmos y los libros poéticos, para que nosotros podamos aprender y entender cómo conducirnos delante de nuestro pacto con Dios, cómo ser efectivos como hijos de Dios. Y si somos efectivos como hijos de Dios, el Espíritu de Dios va a hacer su morada dentro de nosotros. Leíamos el domingo pasado, el último versículo que leí el domingo pasado. La promesa de Dios es morar entre nosotros para siempre. O sea que la presencia de Dios está en este lugar. Gracias a Dios, 2 o 3 exclusivos.
La presencia de Dios se mueve en esta casa. Gloria a Dios. Y entonces el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dios entra en un pacto con Israel, como ha entrado en un pacto contigo y conmigo. Y Dios quiere exclusividad. Dios quiere exclusividad. Pero el libro de Ezequiel nos dice que a Israel se le olvidó la exclusividad con Dios. Y dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Y fornicaste sobre los lugares altos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, porque hemos enseñado esto antes aquí. Dios es el que te escoge, Dios te limpia y Dios te adorna, te ordena y te adorna. ¿Alguien está aquí? ¿Se acuerda de esa enseñanza? Cuando Dios te adorna, te da joyas, te da gemas, te da piedras preciosas en el espíritu, pero se traducen a lo físico. Te empieza a ir bien en lo físico también. Y entonces le dice Ezequiel, entienda el contexto, le dice Ezequiel a Israel: las joyas que yo te di, el oro y la plata que yo te había dado, te hiciste imágenes de ellas y fornicaste con ellas. Porque es que le está llamando Ezequiel a la falla de Israel fornicación. Y luego el apóstol Pablo nos dice: el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para Dios y Dios para el cuerpo. Y es que tenemos que entender que en el espíritu, cuando un espíritu habita, podemos leer todo el capítulo 10 de Primera de Corintios y nos lo va a explicar muy bien qué significa la coinonía o la fraternización con un espíritu. Ahí lo vamos a ver muy en claro. Significa que cuando nosotros permitimos que otro espíritu que no es de Dios entre en nosotros, Dios le llama intimidad. Dios le llama coitos. ¿Alguien está ahí? Eso es lo que Dios, así lo mira Dios. Por eso le dijo a Israel: wow, te creaste de lugares altos. Si leemos todo ese capítulo de Ezequiel, dice: yo te tomé en mis brazos, yo te limpié, yo te escogí, yo te ordené y te adorné y te puse por corona a las naciones, pero tú fuiste y te hiciste lugares altos para ti misma. Y sobre esos lugares altos tuviste intimidad con otros espíritus. La Biblia le llama fornicación. Wow. Se oye fuerte, pero hay algo que tenemos que entender, porque es que Dios usa esa palabra. Porque aunque es algo fuerte, cuando lo aplicamos de manera correcta, es lo mejor que nos ha sucedido, el poder intimidar a ese nivel con el Espíritu Santo de Dios. Isaías 1:21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. ¿Cómo te convertiste en un cuerpo que se deja habitar por cualquier espíritu? ¿Cómo te has convertido en ramera? Entonces la palabra de Dios abunda un poquito más. Quiero que me sigas. Y nos explica en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14. Vamos a ver esto ahí en las pantallas. Nos explica muy claramente lo que es idolatría. Diga conmigo: idolatría. 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 Dice el versículo 14, capítulo 10, Primera de Corintios, dice: por tanto, amados míos, el apóstol Pablo, huye de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo.
La copa de bendición con que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Esto se va a poner un poquito más profundo aquí, por eso tiene que volver a visitar estos versículos. Pero esa copa es tipo y figura o representación de la unión entre Cristo y la iglesia. La copa que tomamos en la comunión o en la Santa Cena, la copa de vino representa la sangre de Cristo y el pan que partimos representa el cuerpo de Cristo. Estos dos nos afirman y nos confirman como un aniversario que estamos unidos a Dios, que somos uno solo con Él. Así como el matrimonio, el hombre y la mujer se casan, se presentan delante de Dios y dice la Biblia que se convierten en una sola carne. De ser dos se convierten en uno. De la misma manera, cuando usted se entrega a Dios y pacta con Él, se convierte en uno con Él. Ahora usted es para Él y Él para usted. Qué hermoso, porque no solamente mi vida le pertenece a Dios y mis recursos, oiga bien, qué bonito está esto, sino que Dios me pertenece a mí y sus recursos también. Sus bondades, sus bendiciones me pertenecen a mí. Porque Él es el marido, Él es el esposo de la iglesia y la iglesia es la esposa. Y la esposa tiene el derecho de toda la gloria del esposo. Aleluya. Por eso dice la Biblia que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales y nos ha bendecido con todo tipo de bendición. Cuando habla de ídolos, habla de lugares altos, pero cuando habla del pacto con Dios, habla de lugares celestiales. El ídolo solo puede llegar a la punta de la montaña, pero cuando adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, el mundo no nos puede contener. Llegamos a la punta de Sinaí y seguimos elevando de gloria en gloria. En las nubes le veremos y morada perpetua hay en el cielo para ti y para mí, que somos exclusivos de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿O que no somos exclusivos de Dios? Por lo tanto, amado mío, huye de la idolatría. Tú quieres todas las bendiciones del esposo, pero cuando el esposo llega a la casa, no le atiendes como debes de atenderle. No lo, aleluya, elogias como debes de elogiarle. No le prestas atención como debes de prestarle. Tú quieres los beneficios del Espíritu de Dios, pero cuando el Espíritu de Dios se presenta, estás bostezando, estás dando de cabida a otro idea, ídolo, aleluya, en este lugar. Y Dios dice: oh, estoy teniendo misericordia, estoy teniendo paciencia, pero yo no te llamé para vivir de migajas. Se está levantando una iglesia que ya no quiere vivir de migajas. Se están levantando hijos que van por toda la herencia, que queremos toda la bendición, que queremos la plenitud de vida en Cristo. Si Dios dijo que Él me iba a sanar, yo voy a ser sano hoy. Alguien necesita sanidad, arrebátela. Si Él dijo que yo voy a ser bendecido y que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La última vez que yo leí mi Biblia, yo no sé la tuya, pero mi Biblia dice que de Él es el mundo y la plenitud. De Él es el oro y la plata y el ganado sobre los montes y los valles. Todo le pertenece a Él. Así que si yo tengo una necesidad, yo soy parte del esposa de Cristo. Tú eres mi proveedor, tú eres marido de Iglesia Fe. Desata la bendición alguien pídalo, desata la bendición en esta tarde. La proeza en
Se van a levantar emprendedores. Si usted entiende esto, hace falta derribar el lugar alto a la economía y decir: yo no vivo por el peso, yo no vivo por el dólar, yo no vivo de remesa de Estados Unidos, yo vivo, aleluya, aleluya, del Señor proveedor. Yo vivo de Jehová Jireh. La economía puede colapsar. Mañana te despiden del trabajo. Y déjame decirte, si te pones a temblar, quizás es porque hay un lugar alto que tienes que derribar. Pero cuando tienes tus ojos puestos en lo celestial, te pueden despedir ahora y en 2 horas te están llamando para una mejor posición. Hay que derribar lugares altos y cambiarlos por lugares celestiales. Hay que derribar los lugares aquí abajo que parecen muy altos por lugares que están en las nubes, por lugares que están en lo celestial. Oh, aleluya. Quisiera que 2 o 3 se comprometan a huir de la idolatría, a huir de todo aquello que nos tiene sujetos, sucumbiendo a una vida material y carnal. Ahora, pastor, ¿qué es la idolatría? Pregúnteselo al apóstol Pablo. Dice el versículo 17, siendo un solo, el versículo 18, mirar a Israel según la carne. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Oiga bien esto, preste atención. No son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Nos está explicando lo que es el ídolo y dice: no que el ídolo sea algo o lo sacrificado a los ídolos. Antes les digo esto. Oiga bien esto, no se le vaya, no se le vaya. Los gentiles sacrifican a ídolos. Léalo en contexto. Pero los ídolos son demonios. Los ídolos son demonios. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Por eso es necesario huir de la idolatría. No le decía yo el domingo pasado, hay entidades que se hacen pasar por benévolas, entidades espirituales que se hacen pasar por dioses. Pero la Biblia nos dice que esos ídolos son demonios, no son dignos de nuestra veneración, de nuestra renditud, de que les permitamos cohabitar en nuestro cuerpo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dice el versículo 21. Dame el versículo 21 ahí, Jordan. Colosenses 3, perdón, 1 Corintios 10, versículo 21. 1 Corintios 10, versículo 21. No podemos ir al altar de Dios y ofrecer delante del altar de Dios, pero luego ir al altar a ídolos, que el apóstol Pablo nos dice que los ídolos son demonios, y ofrecerle a los demonios. Ahorita lo va a entender un poquito mejor. No podemos sentarnos a la mesa del Señor y luego sentarnos a la mesa del demonio. Y el versículo 22 nos dice: ¿o acaso quieres provocar a celo a Dios? ¿Será que somos más fuertes que Dios? Le damos entrada a otros espíritus, escuche bien, buscando alivio, buscando avance, buscando relevancia, buscando sentido de ser. Estoy practicando yoga, estoy practicando los horóscopos, estoy practicando, qué sé yo, el Kabbalah, numerología, porque estoy en búsqueda de sentido para mi vida. Otros podrán decir: estoy en una búsqueda espiritual para encontrarme a mí mismo.
Y todo esto no pasa porque somos malos, óigame bien. Todo esto no pasa porque somos seres malos que no amamos a Dios. Todo esto pasa porque perdemos el enfoque a lo que hemos sido llamados. Dice, te enamoraste más de tu hermosura, te enamoraste más de la gracia que tenías, de las joyas que te di, y quitaste tus ojos de mí y te hiciste ídolos. Conviviste con espíritus de tinieblas, con demonios. Pero todo eso sucede porque de repente estamos en un proceso, en un estrés, bajo presión, y necesitamos alivio. Y en vez de correr a nuestro Señor, en vez de correr al espíritu al cual pertenecemos, buscamos otros espíritus, buscamos otros consejeros. En vez de correr a la Biblia y a la voluntad perfecta y agradable de Dios, consultamos o volteamos a ver cómo le está haciendo el vecino. Pues el vecino no vive como yo, no se oprime como yo me oprimo. Ahí está el problema. El vecino vive en toda la libertad o libertinaje y le va bien. Quizá yo pueda probar de ese libertinaje y me va a ir bien. Pero mira las celebridades, los ídolos modernos, y mira cómo qué bien les van. Y ellos viven en fornicaciones, ellos viven de fiesta en fiesta, y mira cómo están amasando fortuna. Y la palabra de Dios dice: no te impacientes, alma mía, no te impacientes a causa del impío, a causa del que vive mal, a causa del que no vive para Dios. Porque como la hierba hoy es verde y tú lo ves en su máximo apogeo, pero es todo lo que va a lograr. Hoy es verde, pero para la tarde es acortado, y su memoria será erradicada de la tierra. Pero el justo, aunque no florece en un día, el justo florece como la palmera. El justo irá de gloria en gloria como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que llegue a ser perfecto. Y el justo heredará la tierra. El justo heredará la tierra. La tierra le pertenece al justo y a su simiente, a sus hijos. Entonces terminamos coqueteando con otras ideas, ideales. Esas ideas que vienen espíritus de tiniebla, demonios, y nos meten en nuestra mente para alejarnos de la palabra de Dios. Caemos presa de nuestros deseos. Y no es que nuestros deseos sean malos, porque no es malo tener un deseo de superarse. No es malo tener un deseo de que tu familia esté acomodada. No es malo tener un deseo de prosperar, de tener éxito. Eso no es malo. Pero caemos presa del deseo cuando ponemos el deseo en un lugar alto, y en un lugar más alto que el de Dios. Y entonces en ese lugar alto estamos convocando un espíritu que venga y nos responda. Pero el Espíritu de Dios no se mueve así. El Espíritu de Dios quiere exclusividad. El Espíritu de Dios no se mueve porque tú desees algo. El Espíritu de Dios se mueve cuando deseas lo que Él quiere en tu corazón, cuando tú estás alineado con la voluntad perfecta de Dios. Y entonces algunos de nosotros hemos fallado, y quizás la mayoría o todos hemos fallado. Dice la palabra: porque somos pecadores y mucho. Somos pecadores y mucho. Y Jeremías reconoce que la iglesia de Cristo
que el pueblo de Israel falló. Y dice Jeremías capítulo 3 versículo 20, dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste en contra de mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Cuando nuestro deseo debiera de ser para nuestro marido, ¿alguien está entendiendo la analogía? Cuando nuestro deseo debiera de ser para Dios, hemos coqueteado con otra entidad. Hemos permitido y tolerado que habite otra entidad en nuestro corazón. Y por si fuere poco, tengo unos minutos, escuche bien. Colosenses 3:5 nos dice cuáles son esos ídolos. Se lo voy a leer. ¿Cuáles son esos ídolos que se cuelan en los hijos de Dios? Pablo le está hablando a la iglesia en Colosenses y le dice: haz morir pues lo terrenal en nosotros. Haz morir la fornicación. Haz morir la impureza. Haz morir las pasiones desordenadas. No le dice aléjalas. No le dice a Colosenses que no se acerquen. Le dice: hazlas morir, acábalas, sácalas por completo de tu vida. Fornicaciones, impurezas, pasiones desenfrenadas, malos deseos, avaricia. La ambición no es avaricia y la avaricia no es ambición. Yo se lo he enseñado antes. Ambición significa que usted quiere más, quiere crecer, tiene hambre por la visión, por una visión de prosperar, de ser mejor hijo de Dios, mejor padre, mejor esposo, mejor proveedor. Eso es bueno. Pero la avaricia no es ambición. La avaricia es querer agarrar algo que no te pertenece. La avaricia es que todo sea para ti. La avaricia es querer retener lo que ni tú mismo sabes administrar. La avaricia es amiga de la envidia. La avaricia es todo para mí, solo yo. La avaricia es querer tener una posición que no te ha costado, una posición a la cual no te has desarrollado. Por eso es que Dios te mete en proceso. Porque avaricia sería brincar el proceso y llegar a un título, a una corona, pero sin ninguna cicatriz. Eso es avaro. Ambiciones: quiero la corona, pero me someto al proceso. Y entonces la avaricia es desear descontrolada, desordenada, sin orden, desordenadamente. Y nos dice Colosenses 3:5: eso que te acabo de decir, Colosenses, eso es idolatría. Eso es idolatría. Así es como se meten los demonios en la iglesia, cuando practicamos idolatría. Pastor, pero yo no tengo ninguna imagen en mi casa, ningún lugar alto. Ay. Lee todo el capítulo 3 de Colosenses. Léelo en tu casa. Y el apóstol Pablo se pone a detalle a decirnos cómo se ven los ídolos en la vida de un hijo de Dios. Y entonces nos dice Jeremías, iglesia fe: pero como la esposa infiel abandonó a su compañero, así prevaricaste en contra de mí, oh casa de Israel, nos dice Jehová. Alguien se tiene que arrepentir en esta tarde. Alguien tiene que decirle: Señor, con razón es que batallo para llegar a la iglesia. Con razón es que la enfermedad siempre me tiene de un ala. Siempre tiene un eslabón, una cadena sobre mí. Con razón es que me enfermo y me vuelvo a enfermar y me vuelvo a enfermar. Con razón es que el proceso siempre es repetitivo y no avanzo. Y no vas a avanzar. No vas a avanzar hasta que derribes eso que está estorbando tu bendición. Hay cosas que tienes que denunciar y hay cosas que tienes que
confesar. Hay cosas que tienes que dejar de practicar y arrepentirte en esta tarde. No es tiempo de jugar, iglesia. No es tiempo de jugar. La venida del Señor está más cerca que nunca. Y lejos de condenarnos, el Señor lo que quiere es restaurarnos. Pero estas cosas se tienen que hablar, se tienen que decir. La apatía es producto de la idolatría. ¿Oyó lo que dije? Hágase un autoanálisis. Si usted batalla para meterse en la presencia de Dios y batalla para sentir al Señor, hermano, hay un ídolo que está usurpando el lugar de Dios en su vida. ¿Acaso usted cuando va a su casa y a la relación conyugal, usted que está casado, acaso usted cuando va a su casa nomás llega y pide intimidad con la mujer o la mujer con el marido y se da así nomás porque sí? ¿Verdad que no? Tiene que haber un coqueteo ahí, tiene que haber un cortejo, tiene que haber un tipo de romance. Le hablas bonito, la preparas, le llevas un regalito, durante el día tuviste una atención hacia ella y viceversa. Ellas saben muy bien cómo seducirte. Estoy hablando de un matrimonio aquí. Ellas saben muy bien cómo hacer que tú caigas rendido. Pero no nomás puedes llegar y decirle a la recámara: vámonos, ándele, intimidad, rápido, 2, 3, ya se acabó, vámonos. No son las cosas así. Y si eso pasa, eso no vale nada. Y si eso pasa, eso no sirve. Pierde el propósito de la intimidad. Por eso los maridos desesperados no tienen muy buen resultado. Y las mujeres que todo quieren ya. Tiene que haber atención de los dos. Y cuando no hay atención del marido, cuidado. Marido, cuidado cuando tu deseo no es para tu mujer. Cuando estás coqueteando y mirando por otros lados, llegas a tu casa y no hay deseo por tu mujer. Y es que mi mujer ya no tiene la forma que tenía cuando yo la conocí. Es que ya no tiene las curvas que tenía cuando yo me enamoré de ella. No es eso. Lo que pasa es que usted se anda fijando en otros ídolos. Se anda fijando en lo que el mundo enaltece. Se anda fijando donde no debe y está dándole más valor a aquello que a la mujer que usted tiene en su casa. Ay de aquel que levanta y eleva más a otras mujeres que a su propia mujer. ¿Sabe por qué? Porque se está dañando a usted mismo. Porque ella y usted son uno solo. Son uno solo. Pídale al Señor: Señor, he puesto mis ojos en otro lugar, perdóname. Alguien tiene que confesar. No solamente es lo que miras afuera, me temo que voy a tocarle una llaga aquí a alguien, sino lo que ves en tu celular, lo que ves cuando nadie te está viendo, lo que contemplas, lo que albergas que no debes de albergar en tu corazón, con tus ojos, con tus sentidos. Y todo esto fragmenta tu relación con tu cónyuge y fragmenta tu relación con Dios. Es la misma con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible. Cuando usted habla por hablar, deja que la lengua se suelte y empieza a hablar y criticar a lo que el Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo se contrista. Empieza a criticar a la gente que le dio la mano y la gente que lo levantó y la gente que ha hecho algo por usted, y el Espíritu Santo se contrista. Empieza a poner sus ojos en otra cosa y llega a la casa de Dios y lo quiere todo rápido. Yo quiero que Dios descienda ya porque me tengo que ir. Y Dios dice: esto así no funciona.
Así pierde sentido la intimidad. No podemos venir aquí, Señor, 1 minuto, 2, vámonos, ya se acabó. No, tiene que haber una genuina intimidad. Que tu deseo sea por Él y que Él, aleluya, pueda manifestar su deseo por ti. Por eso Jeremías le dice a Israel: como esposa infiel abandonaste a tu compañero. Quizás mucho de nosotros nos ha sucedido en algún punto de nuestra vida, sino que estamos, o quizás estamos ahí, hemos abandonado a nuestro compañero, hemos permitido que nuestro deseo sea por otra cosa y no por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces queremos venir a la iglesia y no sentimos nada, porque Dios está esperando que te pongas a cuentas. Dios está esperando que pidas perdón, que te arrepientas. Dice la palabra del Señor en Salmo 89, hablando de alguien que entiende esta gran verdad, y le dice: Señor, mi deseo es para ti. Cuando alguien entiende que su cuerpo debe de ser solo para el Espíritu de Dios. Ya voy a acabar. Escuche bien. El Salmo 89, versículo 20, dice el Señor, dice Dios aquí, dice: hallé a mi siervo David y lo ungí con mi santa unción. Encontré a uno de entre Israel. Encontré uno que me deseaba tanto. David amaba tanto a Dios que cuando el arca les fue quitado, David estaba deprimido. Cuando fueron y conquistaron el arca, la tomaron de regreso, David estaba tan contento porque el arca representaba la presencia de Dios. Tan contento que se quitó la corona, se quitó sus vestidos de realeza y comenzó a danzar de alegría delante de Dios. Su esposa de David, la hija de Saúl, lo miró y lo criticó y dijo: ¿qué no es este el rey? ¿Que no debe de guardar postura delante del pueblo? Y mira lo ridículo que se ve danzando en la presencia de Dios. Cuando alguien entiende que este cuerpo es para la presencia de Dios, ya no lo limita el verse ridículo, ya no lo limita el aplaudir, el llorar, el venir al altar, el abrazar el altar. Y cuando Dios encuentra a alguien así, oiga lo que Él dice en el versículo 3 del mismo capítulo: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Cuando Dios encuentra a un enamorado de Él, Él hace pacto. No David con Dios, Dios con David. Cuando tú te enamores de Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a pactar. Cuando tú tomes el tiempo de postrarte, tomes el tiempo de tener intimidad con Dios. Tomes el tiempo de arrodillarte y que veas el reloj y pasaron 10 minutos y todavía no se presenta tu amado, todavía no entra a la presencia de Dios, y diga: voy a seguir aquí. Pasó media hora y todavía no te siento. Pasaron 40 minutos y todavía no te siento. Señor, te espero, amado mío, te espero en esta casa. Pero algunos estamos muy inquietos mirando el reloj: ¿a qué hora se va a acabar esto? Yo ya me tengo que ir a comer, yo ya me tengo que ir a hacer mis diligencias. Aleluya, no podemos terminar el servicio. Pero el Señor dice: las cosas no son apresuradas. Toma tiempo para atraerlo, alabarlo, a cortejar al Espíritu Santo, invitarlo. Y va a llegar el momento, yo no sé cuánto puede tardar, 10, 5 minutos, 15, 1 hora, 2. Pero cuando Dios desciende, tú vas a estar convencido de que Él estuvo presente, porque Él hace pacto contigo. Y Él te quiere decir en esta tarde: aún, escucha bien el pacto que hizo con David, aún
si tú te alejaste de mí, aún si tú me fuiste infiel, aún si dejaste de practicar mi palabra y rompiste mis mandamientos, dice el Señor, te voy a castigar, te voy a corregir, pero no te voy a quitar mi misericordia. No voy a cambiar mi promesa hacia ti, dice el Señor. No mudaré lo que ha salido de mis labios en intimidad. Te voy a corregir, te voy a volver a alinear. Dice, hice pacto con mi siervo David y le juré: si tus hijos dejaren mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces los castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de ellos mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo.